Bienvenidos a este episodio nuevo de Human Talent en Coffee. Bienvenidos a cada uno de los que participan con nosotros. En este episodio quiero contarles que contamos con la participación de Eddie Osvaldo Pérez. Él es CEO en Tax Partner de Grant Thornton, Guatemala, con más de 20 años de experiencia en la consultoría fiscal, en impuestos nacionales e internacionales, en defensa fiscal y cumplimiento tributario. Bienvenido, Eddie. Espero que te sientas cómodo y que puedas participar con nosotros en este podcast. Hola, Sammy, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarte. Pues para nosotros es un placer poder estar con ustedes aquí comentando estos temas que son más que interesantes para toda la comunidad de negocios. Así que pues muchas gracias por estar contigo acá. Excelente. Y también nos acompaña en esta oportunidad René Nazario, que es nuestro CEO en VisualK. Él es ingeniero con más de 20 años, ¿verdad? Empoderando organizaciones para que logren eficiencia con las mejores soluciones para la gestión de capital humano y de activos empresariales. Así que también bienvenido, René, a este nuevo podcast. Muchas gracias, Sammy. Un placer estar con todos nuestros oyentes y seguidores. Es un gustazo compartir con ustedes y pues qué gusto compartir con Eddie. Eddie representa no solo una empresa extremadamente interesante, realmente una empresa de consultoría muy reconocida mundialmente. Yo he tenido el gusto de interactuar con ellos en varios países, en Estados Unidos y en otros lugares, así que los conozco muy bien. Es un hombre que tiene mucho prestigio mundialmente. Y pues Eddie también, que es un líder, ¿verdad? Eddie ha hecho campo, ha tenido esa visión estratégica de compartir sus experiencias y pues para nosotros es un gusto compartir con él el día de hoy y arrancar por aquí. Así que Eddie, te agradecemos un montón y Sammy, gracias por coordinar. Buenísimo. Hoy vamos a tener un tema bien interesante para todos los que nos escuchan en el área de recursos humanos. Vamos a hablar acerca de los esquemas de pago e implicaciones fiscales, ¿verdad? Hemos estado hablando de diferentes áreas de recursos humanos, por ejemplo, temas de evaluación, temas de desarrollo del personal, por ejemplo, planes de carrera. Hemos hablado de diferentes aspectos. También hemos empezado a hablar ya de temas también financieros a nivel de recursos humanos, a nivel de costos, por ejemplo. Y hoy es interesante porque también Eddie, con la vasta experiencia que tiene, vamos a hablar acerca de esquemas de pago, implicaciones fiscales y qué es lo que realmente debiera de poner atención las empresas, ¿verdad? ¿Cuál debería ser ese punto importante a no perder de vista, llamémoslo así, en todo lo que es esos esquemas e implicaciones fiscales? Así que, René, yo no sé si tú tienes algunas preguntas para iniciar. Claro que sí, Sammy, pues muchas gracias. Sí, yo creo que a veces cuando hablamos de contrataciones o esquemas de pago, el tema fiscal no es la primera cosa que se nos viene a la mente, ¿verdad? No es necesariamente lo más interesante del proceso, pero es algo súper importante, vital, y el hecho de no estar al día y el hecho de no cumplir o no tomarlo en cuenta tiene implicaciones muy, muy, muy serias. Entonces creo que es un tema de vital importancia, es súper importante, interesante y trascendente, ¿verdad? Y yo creo que, pues, dando un poquito de comienzo para los que no conocen toda la mecánica, ¿verdad? Y que no están embebidos en ese día a día, si pensamos, Eddie, en las formas de contratación, digamos, creo que siempre vemos en varias formas. Podemos hablarlo en base a tu experiencia en los países y donde tú creo que operas más en Guate. ¿Qué nos pudieras comentar sobre esas diferentes formas de contratación? Pues muchas gracias, René. Pues efectivamente, todo va variando de industria a industria. Te podríamos mencionar que nosotros tenemos como que conocimiento y la experiencia de trabajar con varias compañías en varios sectores y podríamos comentarte que pues en Guatemala y en la región centroamericana hemos ido visualizando cómo se han ido manejando diferentes tipos de contrataciones, desde los empleados en relación de dependencia como asalariados, como le conocemos normalmente. También nos hemos ido dando cuenta que se han ido incorporando a las empresas también personas bajo la modalidad de servicios profesionales o bajo el concepto de honorarios. ¿Cuál es la diferencia entre un asalariado y una persona que está bajo contrato de servicios profesionales? Es que cuando estás bajo el concepto de honorarios profesionales, pues no tienes derecho, de acuerdo con algunas legislaciones, a algunos beneficios laborales específicos o no estás afecto a pagar seguro social. También existen otras dos modalidades donde hay algunas compañías que utilizan el outsourcing porque lo que no quieren es seguir creciendo en planilla interna, sino que lo que prefieren es contratar a una compañía externa para que les provea ese servicio de personal
y ellos van pidiendo recursos de acuerdo a las necesidades que van teniendo. Y lo último que hemos visto es el tema del insourcing, en donde pues efectivamente son empresas que se dedican también a prestar ese tipo de servicio, pero bajo otras características muy propias de cada industria. Así que esas son como las 4 modalidades en general que hemos ido viendo. Y en el caso de Guatemala, yo te podría decir que las primeras 3 son las más utilizadas, siendo el caso de los asalariados, aquellos casos para las personas de alta confianza de la gerencia, digamos, las que siguen manteniéndose bajo esa modalidad. En el caso de los honorarios profesionales, podrían estar algunas personas que están alrededor de las gerencias o algunos asesores, ahí están bajo esta modalidad. Y en el caso del outsourcing, pues básicamente cuando son personas, digamos, si quisiéramos llamarlo como operarios o personas que están un poquito más abajo, que se podrían manejar bajo esa modalidad. Así que esas son como que las modalidades que hemos ido viendo que efectivamente se han ido manejando acá dentro del mercado, René. Súper, gracias. Sí, creo que... ¿Y el insourcing cómo difiere del outsourcing? El insourcing, esa sí es nueva para mí, no la había conocido. Pues mira, el insourcing, digamos, para hacerlo muy fácilmente, podría hacerse, digamos, de la siguiente manera. El outsourcing, para tener la clásica perspectiva, es: yo soy un empresario, necesito traer a una secretaria que venga a resolver un problema de una persona que ya no va a seguir continuando, entonces solo me mandan una persona ya con las características que yo le pido y me la contratan. En cambio, el insourcing, pues básicamente es cuando yo tengo personal pero que ya no lo quiero tener dentro de la compañía y lo voy trasladando a una compañía tercera para que me siga proveyendo ese servicio. Okay. Entonces, estamos como transformando, digamos, en alguna medida. Ahora, ¿qué sucede? Algunas compañías lo que han ido queriendo bajar es el número de personas que están dentro de las organizaciones, valga la redundancia, y de esa manera, pues, se va eficientando el valor de las cargas sociales. Aunque en alguna medida siempre el valor de los pasivos laborales se mantiene porque pues existe ese pacto de tipo cliente-proveedor con la empresa que está dando ese servicio, en donde la compañía que contrata los servicios se hace cargo de los pasivos laborales y de las cargas que ahí se van generando. Sin embargo, cualquier efecto que se tenga, pues lo tiene esa empresa tercera y no lo tiene la compañía Claro. que contrató el servicio. Claro, y me imagino que también, Eddie, en este caso, con todo lo del COVID, también ha habido movimientos, ¿verdad? Porque eso ha venido a transformar toda la dinámica, ¿verdad? Y creo que también al final del día ha impactado en cómo se contratan y cómo se definen, ¿verdad? Creo que también ha sido una transformación durante estos tiempos de pandemia. Fíjate que acabas de tocar un tema muy interesante y es que realmente con el tema de la pandemia se dio una apertura para aquellas personas que tenían problemas para desplazarse. Uno de los casos típicos son las mamás que tenían que estar atendiendo, o digamos, o que no podían estar Claro, asistiendo, digamos, a compañías para dedicarles 8 horas o 6 horas de claro. trabajo, pero sí podían trabajar 4 o 3 horas desde su casa. Pues el teletrabajo dio esa apertura para que personas, digamos, con un nivel alto pudieran dar esos servicios a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Y aquí algunos están bajo la modalidad de asalariados o bien bajo el concepto de honorarios profesionales, ¿sí? Entonces, se ha ido diversificando esto de tal manera que esta nueva realidad pues, nos ha traído nuevas modalidades de contratación. Súper, excelente, Eddie, muchas gracias. De hecho, ahí me gustaría agregar, Eddie, ¿verdad? Con lo que tú mencionas de lo de la pandemia y todo lo que ha estado sucediendo, he escuchado por ahí que van a haber nuevas normas y cuestiones legales también para medio tiempo, ¿verdad? O tiempo parcial, como le llaman, ¿verdad? Entonces creo que ahí también va a surgir una nueva, como tú mencionas, nuevas alternativas para aquellos colaboradores que quieran utilizar otros modelos de trabajo, ¿verdad? Por supuesto, nosotros acá en Guatemala, a pesar de que ya venía utilizándose el trabajo a tiempo parcial bajo una legislación internacional, si uno quisiera llamar de alguna manera, se aprobó el tema del reglamento para el tiempo de trabajo a tiempo parcial, valga la redundancia, y eso realmente permite que las personas puedan trabajar 2, 3 horas o el tiempo que pacten con su patrono y tener derecho pues a esas remuneraciones, y yo digo a esa apertura económica que finalmente pues si bien es cierto, la pandemia ha creado situaciones complicadas para ciertos sectores, también la ha dado una apertura para poder tener acceso a otras fuentes diferentes de trabajo. Así que definitivamente el trabajo a tiempo parcial ha sido interesante, ha sido bueno también para personas que no tenían toda la posibilidad de poderse incorporar a una jornada completa de trabajo. Buenísimo.
Excelente, excelente. Y cuando hablamos de las implicaciones fiscales, ¿verdad? De cada una de esas formas, ¿verdad? El IRS, el IVA, impuestos, o sea, entiendo que no son lo mismo, ¿verdad? Son realmente implicaciones muy diferentes. Nosotros lo hemos visto en los clientes que atendemos, ¿verdad? Pero a veces yo siento que hay como unas concepciones un poquito erróneas, ¿verdad? De que esto es más fácil y lo otro es malo y depende con quién uno habla, tienen unas visiones como que muy sesgadas. Yo creo que a veces el no entender realmente las implicaciones de cada una de ellas es lo que hace esa diferencia, ¿verdad? Porque si uno entendiera bien, pues dice, ah, mira, sí, pero son 14 salarios, no son, cómo se manejan, pero aparte de eso está todo lo del IRS, el IVA, ¿verdad? Y los impuestos. Creo que también eso es un tema que tiene un gran peso en esas definiciones y en los entendimientos para realmente también no solo pues o recibir o pagar correctamente, sino asegurarnos también que estamos dentro del reglamento. Por supuesto, y cuando hablamos del tema de cargas impositivas, si quisiéramos llamarlo así, digamos en forma muy simple, Ujú. cuando una persona está bajo el concepto de asalariado, tiene que pagar 12 impuestos. El primero son el Seguro Social en Guatemala, que para fines prácticos es un 4,83% que está a cargo eh, del empleado y un 12,67% a cargo del patrón. En total se paga un 17,50%. Digamos que esa es la carga social entre patrono y empleado. Y adicionalmente, el empleado tiene que pagar impuestos sobre la renta. En ese caso, el impuesto sobre la renta en Guatemala tiene un esquema bastante simplificado porque la norma cambió a partir del año 2013. ¿Qué es lo que tienen que pagar los empleados? Pues a partir de que ganan más de 48,000 quetzales al año, tienen que pagar una tasa del 5% de impuestos sobre la renta y si sus salarios exceden de 300,000 quetzales anuales, tienen que pagar un 7% de impuesto a la renta. Pueden descontar como gasto deducible el monto de las cuotas de seguridad social que hayan aportado. Entonces, ahí van recuperando un poco, si uno quisiera llamarlo de alguna manera. Ahora bien, esa es la modalidad bajo asalariado, pero bajo la modalidad de honorarios profesionales, pues ahí esos colaboradores, porque ya no serían empleados, sino que serían colaboradores bajo esa modalidad, lo que tienen que pagar es impuestos sobre la renta, pero ahí cambia un poco. Ahí cambia porque eh, sobre cada factura que ellos emitan, si las facturas exceden de 30,000 quetzales mensuales, entonces hasta 30,000 pagan el 5% y si exceden de 30,000 quetzales, sobre el excedente pagarán el 7%. Adicionalmente al valor que hayan pactado con la persona que los contrata, tienen que sumarle el impuesto al valor agregado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien tiene una remuneración de 10,000 quetzales, que serán alrededor de más o menos $1,250, tendrán que sumarle el 12% del IVA, el cual se convierte en crédito fiscal para la empresa que los contrata, pero para la persona que emite la factura se convierte en un débito fiscal. Algo que es importante en Guatemala es que ya ahora es obligatorio el uso de la FEL, es decir, la factura electrónica. Entonces, hay una serie de situaciones que deben de considerarse para que esa persona que está emitiendo facturas pues tenga un cumplimiento tributario adecuado. En las modalidades de outsourcing o insourcing, pues básicamente es la empresa que los contrata la que debe de emitir las facturas de cara hacia el cliente, digamos que sería la persona, la empresa contratante, y ellos van a tener que revisar cuál es la modalidad que van a manejar con la empresa con la que están siendo contratados. Otra situación que cambia en este caso, René, que tú mencionabas muy atinadamente, son el tema de las 14 remuneraciones. ¿Por qué lo llamamos así? Y es porque en Guatemala los asalariados tienen derecho a percibir, en adición a los 12 sueldos anuales, un aguinaldo, que es un Christmas bonus en el mes de diciembre, y un bono anual, que es el bono 14 en el mes de julio. Entonces, esas dos remuneraciones que reciben en esas fechas no pagan impuestos o la renta. Sin embargo, pensemos que si una persona está bajo la modalidad de honorarios, pero igual pacta 14 salarios, pues sus 14 salarios sí pagarán impuesto a la renta porque no son ni aguinaldo ni bono 14. Claro. Entonces, hay una cantidad ahí de impuestos que se pagaría adicionalmente. Entonces, es como para tener una brújula, si no quisiera llamarla de alguna manera, René, para saber cómo debiera de entenderse cómo funcionan los impuestos en esas modalidades de contratación. Buenísimo, sí, realmente es interesante porque yo creo que a veces en esos cálculos y cuando se empiezan a hacer los análisis de pasivos y demás y las percepciones, la gente piensa que pactó una cosa, pero después reciben otra y no entienden por qué.
y también a nivel de la empresa, pues el estar claros que hay unos compromisos, ¿verdad? Y eso es buenísimo. Te agradecemos ahí por esa explicación que hasta yo lo entendí y me queda claro, Eddie, así que gracias. No te preocupes, René. Fíjate que algo que tú acabas de mencionar, y solo para tratar de ampliarlo, es del lado del patrono. ¿Qué ocurre? Cuando son personas asalariadas, algo que es bien importantísimo es que tienen que llevar el libro de salarios. Ojo con eso, porque el libro de salarios, si bien es cierto que es una obligación que nace a la luz del Código de Trabajo, hoy día tiene una implicancia tributaria. ¿Qué sucede? Que la normativa del impuesto a la renta le exige ahora a las empresas que para sostener la deducibilidad de los sueldos y salarios tiene que presentarse el libro de salarios. O sea, esta es una obligación laboral que tiene una implicancia de tipo tributaria. También tienen que llevar las planillas de sueldos, tienen que llevar las planillas de seguridad social, y lo que es muy importante es que tienen que llevar las declaraciones de impuestos a la renta de cada uno de sus empleados. Esto es bien interesante porque la ley le confiere esa responsabilidad a los patronos en el sentido de que tienen que prepararle la declaración de renta tanto al inicio del año, porque en Guatemala se hace una proyección de lo que se espera ganar durante el año, y al final del año se hace ya la declaración final con las cifras reales. Entonces los patronos tienen que darse a la tarea de estar haciendo esos cálculos de impuestos, y por lo tanto tienen que tener sistemas adecuados de gestión financiera y de gestión de esa planilla que están llevando. Al final del año también tienen que emitir las constancias de retención de impuesto a la renta, porque también el no emitirlas tiene una multa que en Guatemala es muy alta. Por cada constancia de retención no emitida son 1,000 quetzales de sanción. Wow. Para un patrono. Imaginémonos si estuviéramos hablando de un call center que tiene 3,000 empleados y no emitieron las constancias de retención en tiempo. Serían 3,000 empleados por mil quetzales. Imaginémonos, estamos hablando de una sanción de 3 millones de quetzales. Entonces ahí ya estamos hablando de una cantidad importante donde los sistemas de gestión tienen que estar debidamente concatenados, y los sistemas informáticos que utilizan para administrar la planilla tienen que proveerles de esos datos para poder cumplir con estas obligaciones tributarias. Claro, es un tema delicado y no menor, ¿verdad? Que hay que tenerlo bien controlado. De acuerdo, gracias, Eddie. Qué interesante, ¿verdad? Porque con toda esta información podemos mitigar riesgos también, ¿verdad? Al conocer todo esto, a mitigar riesgos, no solo de pagos. Estaba averiguando, por ejemplo, en otros países que si no se logra pagar también correctamente, vienen multas gigantescas, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a ver que estos puntos cobran alto interés, ¿verdad? Porque si no, implicaría pagos o multas que no están planificadas. En este orden de ideas, Eddie, nosotros vemos que, digamos, dependiendo de la industria, también así son los tipos de contratación, me imagino yo. Por ejemplo, cuando hay empresas, como mencionabas hoy, call centers, las empresas de servicio, las empresas de manufactura, la empresa agrícola. He entendido, por ejemplo, que las empresas agrícolas tienen mucho tema temporal, por ejemplo, cuando está la cosecha. Y entonces, ¿qué has escuchado tú alrededor de todo esto? Me imagino que tiene que ver con lo que mencionabas al inicio, quiénes son empleados, quiénes son temporales en algún momento. ¿Qué has visto tú? Pues bueno, fíjate que interesante tu pregunta, porque en realidad con el sector agrícola en Guatemala se utiliza el trabajo a destajo, ¿verdad? O sea, se contrata por obra, se contrata por cierto número de días también específicamente, y entonces ahí tú reduces tus contingencias, ¿verdad? Lo que sucede también es el tema de la continuidad que puede darse en determinado momento para que un determinado empleado pueda reclamar prestaciones laborales. Pero yéndonos, digamos, al sentido concreto de lo que pasa hoy día en Guatemala, si queremos llamarlo de alguna manera, en el sector agrícola, pues contratan a las personas por intermediarios, ¿verdad? Y a la vez, pues se pactan que únicamente las personas trabajen por X tiempo, ¿verdad? Por 1 o 2 meses en el transcurso de la cosecha, se le pagarán las prestaciones laborales que tengan derecho, pero seguramente no se les paga indemnización porque son trabajos con contrato por tiempo cerrado, ¿verdad? Entonces no son por tiempo indefinido. Esa es una de las variantes que tiene Guatemala, precisamente porque en Guatemala sí existe el concepto de indemnización. El concepto de la indemnización únicamente se genera cuando se da un rompimiento de un contrato por tiempo indefinido. Acá estaríamos hablando de contratos por tiempo definido, y entonces en esos casos, pues esos patronos, si construyen adecuadamente sus contratos, y si tienen adecuadamente todos los sistemas para demostrar que efectivamente lo que están llevando son trabajos temporales, entonces
pues pueden ahorrarse el pago de esas indemnizaciones, que puede ser una cantidad importante de dinero. Claro, y conocer eso de antemano facilita también esas relaciones laborales, ¿verdad? Porque si no, causaría también malos entendidos, por ejemplo, ¿verdad? Y tendrían un problema también legal. Qué interesante. Y me imagino que en manufactura, por ejemplo, el tema de turnos, que en manufactura, por ejemplo, las plantas tienen turnos, unos en la mañana. Entiendo que también el código de trabajo menciona acerca de las jornadas, ya sea tarde, noche. Me imagino que todo eso está contemplado, ¿verdad? Pues mira, en lo que se refiere al tema de manufactura, en efecto, tenemos cierto límite de horas, ¿verdad? La jornada diurna hasta 40 horas y luego va bajando de acuerdo, vaya cambiando cada una de las jornadas. Entonces, de igual manera, es importantísimo que las empresas cuenten con un sistema que les permita controlar adecuadamente cómo llevar esos controles y cómo las personas pueden ir rotando de turno en turno. Y también, ojo con eso, porque también tienen que cumplir con cierto número de días de descanso, ¿verdad? Porque estas personas estarían contratadas probablemente por tiempo definido o tiempo indefinido y tienes que llevar ese control no solo de las horas dentro de la jornada ordinaria, sino que también del tiempo que se paga por tiempo extraordinario. Recordemos que en Guatemala cada hora extra se paga al 1.5 del valor normal. Por ejemplo, si alguien gana 50 quetzales por hora, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo al aire, pero si trabaja una jornada extraordinaria, entonces estará ganando en ese caso 1.5 más. ¿Qué quiere decir? Que ganaría 75 la hora, ¿verdad? Por cada hora extraordinaria. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque también eso sirve para llevar el conteo de cuánto es el valor que se tiene que pagar por salario y cuánto es el valor por seguridad social, porque la seguridad social se causa por todo el salario ordinario y extraordinario. Entonces, ahí es donde va cobrando relevancia también ese sistema de control y esos, digamos, controles que tiene que llevar alrededor el patrono para poder cumplir con todas sus obligaciones, no solo de tipo laboral, sino que de tipo de cumplimiento ante las entidades de gobierno. Sí, qué excelente. Y pensar, digamos, todo lo que has mencionado, todo lo que has venido mencionando de todos los tipos de contrataciones, pagos, veo que, digamos, si yo lo quisiera llevar manual, ya empecé a pensar yo qué trabajo el que hay que hacer. Entonces, te pregunto, ¿verdad? ¿Qué has visto en las tendencias, por ejemplo, en nuestros países, en las formas de contratación y asimismo, cuáles han sido esos desafíos a nivel de la digitalización? ¿Cómo has visto también la transformación digital que ha cobrado auge en este último tiempo también, ¿verdad? Pues fíjate que en este caso, Sami, yo te podría decir que en definitiva el desafío es grande. Creo que la forma de poder eficientizar los procesos hace inminente que la digitalización forme parte de todos los procesos y no solo para el proceso, digamos, de transformación de la empresa ante los clientes, sino que también para administrar sus propias obligaciones y una de esas es el tema de los empleados. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido viendo cómo sí se generan desafíos importantes porque tienen que encontrar las herramientas adecuadas que les permitan a ellos llevar los controles internos, principalmente para el caso de la nómina. Pensemos en una fábrica donde para ellos es vital porque es el corazón de la compañía. Imaginémonos que si a una persona no se le pagan sus horas extras, no se le pagan sus remuneraciones que corresponde, seguramente ya te empieza a generar un tema pues, que no es deseable de malestar dentro de esa comunidad de personas. Y si así fuera el caso, llevar controles manuales, pues eso te va a generar seguramente atrasos, te va a generar inconformidades. Entonces, por lo tanto, las empresas tienen que llevar efectivamente todo esto en forma sistematizada. Nuestra recomendación como firma consultora es que efectivamente si las empresas trabajen en un proceso de transformación digital a lo interno y que utilicen pues, las herramientas que sean necesarias para poder llevar la administración, digamos, de cada una de estas obligaciones de mejor manera y que esas herramientas les produzcan la reportería que necesitan, ¿verdad? La reportería interna para cubrir con sus obligaciones y la reportería que necesitan para cumplir con las oficinas de gobierno. Entonces, creo que el tema de transformación digital es inminente. Estamos en un momento, yo diría, interesantísimo porque esta nueva realidad pues, nos ha acelerado, ¿no? Esos procesos de transformación digital, tanto por el teletrabajo, así también como porque hay algunas industrias que no pararon, ¿verdad? Hay algunas industrias que se quedaron trabajando dentro de la fábrica, valga la redundancia, pero que si no llevas esos controles adecuados, entonces
te va a empezar a generar una serie de situaciones en la que no quieres estar definitivamente. Sí, no, yo creo Excelente. que realmente es interesante y creo que al final a veces el tema de no conocer, ¿verdad? O no entender cómo todo eso va funcionando, pues se vuelve un tema importante. Tenemos muchos clientes que tienen operaciones en diferentes países, ¿verdad? Y vemos entonces cómo se manejan, pero creo que para ir aterrizando los temas y que esto es un tema muy amplio que pudiéramos estar aquí muchas horas y muchos días platicando. Eh, Mencionaste varios temas que estaba aquí tomando nota de pues, lo que recomiendas, ¿verdad? En cuanto a mejores prácticas, entiendo que estamos hablando de sistemas, obviamente el tema de automatizar. Entiendo también que por ahí el Ministerio de Trabajo tiene como que sus best practices, ¿verdad? De lo que pudiera Sí. hacer como para certificarse y temitas. Pero si pudiéramos decir desde tu visión, ¿verdad? Obviamente tu vasta experiencia con la gran cantidad de clientes que tú manejas y todo lo que has visto, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones darías como mejores prácticas y consejos para que, digamos, la gente los pueda ver? Obviamente puede ser por industria o como tú consideres mejor. Pues mira, yo lo que te diría en este caso, René, es que las compañías tienen que hacer un levantado de todos sus procesos para poder identificar que se cumplen todos los temas de cumplimiento o de compliance, como se le llamaba, desde el inicio del proceso, que sería el requerimiento de un nuevo recurso que se incorpora a la organización, cómo pasa todos los filtros, luego cómo se sube a todo el sistema de planillas, cómo efectivamente ese sistema va computando toda la información y cómo finalmente llega hasta el proceso de pago, cómo llega hasta el proceso de la contabilización, cómo llega hasta el proceso de la reportería. O sea, yo creo que la recomendación nuestra es contar con una herramienta que les permita a las empresas, pues en alguna medida, sentir que todos esos pasos de compliance se están tomando en consideración para no dejar ninguna puerta abierta. Porque el día de mañana lo peor que te puede pasar es que, por ejemplo, no te diste cuenta de que todas las bonificaciones que le pagaste a los empleados están contabilizados, valga la redundancia, en una cuenta contable que se llama bonificación e incentivo. O que en la reportería no aparece dentro de la columna de bonificación e incentivo y luego te genera un problema ante el Seguro Social. Que los aguinaldos y el bono 14 quedan registrados como corresponde, que los sistemas generan los recibos, que los sistemas se fueron adaptando a cada uno de los países, porque cada uno de nuestros países tiene requerimientos específicos. Entonces yo creo que las empresas tienen que contar con una herramienta que pueda ser adaptable, ¿no? A los requerimientos de cada uno de los mercados, ¿verdad? Porque no todas las herramientas son adaptables a cada uno de los mercados, pero me parece que sí hay posibilidades de identificar herramientas que se vayan adaptando a las necesidades de cada uno de los mercados. Y aquí yo creo que cobra muchísima relevancia el trabajo que ustedes vienen haciendo el día de hoy, porque definitivamente con ese conocimiento del mercado es más fácil adaptar algo que ya está en funcionamiento dentro de la comunidad de negocios. Y ahí, básicamente, como te digo, en conclusión, yo te diría es contar con una herramienta que definitivamente ayude al cumplimiento, tanto interno como externo, y ahí es donde cobra relevancia tener la posibilidad de estar con un socio comercial que le ayude desde el punto de vista a uno como empresario a salir adelante con todas sus obligaciones. Buenísimo. Y si yo soy, digamos, un empresario y estoy montando mi empresa, pero aparte, obviamente, estamos de acuerdo que es importante tener la herramienta, pero yo aquí te la devuelvo. También es importante tener el consejo correcto, ¿verdad? De cómo montar el esquema y esa tranquilidad que da el decir, mira, sí estás cumpliendo, porque, por ejemplo, todo el mundo habla del código de trabajo y te lo mencionan y te dicen, pero al final hay varias interpretaciones para ponerlo en una manera muy sencilla. Si yo soy un empresario y yo quisiera decir, quisiera tener esa tranquilidad, ¿verdad? ¿Cómo Gran Torto me pudiera ayudar? ¿Cómo puedo yo platicar con ustedes y cómo ustedes nos pudieran ayudar si yo estuviera, digamos, en ese proceso? Pues mira, realmente nosotros en la oficina contamos eh, con una cantidad de profesionales realmente especializados en todas estas áreas, ¿verdad? Porque definitivamente entendemos que las necesidades van cambiando de industria a industria y también del tamaño de cada una de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues, tomarnos un café con nuestro cliente, escucharlos, entender cuál es su plan de negocios,
por dónde tienen que ir para efectivamente darles una recomendación efectiva de lo que ellos necesitan cumplir, porque tampoco le puedes recomendar a una persona, como se diría coloquialmente, que se compre un BMW, perdón por hacer el anuncio, pero lo que es un Toyota, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo, digamos, como la dimensión, ¿no?, del problema y vamos planteándole soluciones a cada uno de nuestros clientes dependiendo de cada una de esas necesidades. Y en ese sentido, creemos que nosotros que en alguna medida la experiencia que hemos ido tomando a través de estos ya 25 años de estar en el mercado, nos va proporcionando elementos que de alguna manera van generándole valor a nuestros clientes porque les podemos dar respuestas más concretas a sus necesidades. Y aquí te diría, pues nosotros tenemos la apertura para poder conversar, tomarnos un café con las personas y definitivamente pues entender cuál es su necesidad, porque como te digo, cada una de las problemáticas tiene una respuesta o una solución distinta, ¿verdad? Y así que nosotros pues con todo gusto podemos sentarnos para escuchar esas necesidades y darles pues nuestros comentarios, compartir la experiencia que tenemos sobre la solución de esta problemática, porque al final también esta problemática se puede convertir en una fortaleza de las organizaciones. Cuando una compañía tiene un sistema de cumplimiento interno fuerte, cuenta con los sistemas adecuados, pues también va resolviendo potenciales problemas hacia futuro, ¿verdad? Hace pues unas horas estaba conversando con una compañía y yo le decía, mira, yo creo que eh, haciendo cambios importantes a los procesos que estás haciendo, pues puedes resolver problemas que después te pueden volver mayúsculos y nadie quiere estar enfrentando después problemas mayúsculos al futuro, porque las organizaciones se hicieron para generar más empleo, para generar más negocios, pero para no estar pagando multas. O sea, realmente creo que ese no es el objetivo de las organizaciones. Así que esa sería como mi recomendación en este caso, René. Buenísimo, sí, creo que sería un café muy productivo, ¿viste? Así que gracias por esa oferta y entiendo también, Eddie, que no tengo que ser una transnacional y ser la empresa más grande para poder hablar con Grant Thornton. Creo que ustedes también atienden empresas de mediano tamaño y también brindan ese tipo de servicios, ¿verdad? Sí, nosotros en Grant Thornton atendemos empresas grandes, internacionales, también empresas guatemaltecas que tienen presencia en la región y también en empresas nacionales, ¿verdad? Tenemos, yo diría, una apertura para poder sentarnos y entender la necesidad de cada uno de los empresarios, ¿verdad? Tenemos un programa en la oficina de emprendimiento donde lo que tratamos también es de apoyar los emprendimientos en Guatemala, porque sabemos que los emprendimientos, pues todos son duros al Importante, inicio, importante. son duros al inicio, y entonces también pues tratamos la manera de orientar a los emprendedores en cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Pero sabemos también que todas estas obligaciones laborales pues se van a dar precisamente en aquellas compañías o en aquellos negocios que tengan más de 5 empleados y comencemos a ver que esto va generando una cantidad mayor de empleos. Entonces, pues nosotros pues podemos sentarnos para a poder resolver cualquier tipo de problemática, con todo gusto. Excelente, Eddie, muchas gracias. Gracias por esa apertura y sí se lo recomiendo porque creo que el tener una asesoría hace una gran diferencia, ¿verdad? Le da la paz, obviamente, para uno poder seguir creciendo y como tú dices, pues no tener esa preocupación de que qué va a pasar en el futuro si voy a tener un problema o no, ¿verdad? Así que muchas gracias, Eddie. Excelente, Eddie, excelente, René. Gracias por este podcast. Y yo creo que llegamos al tiempo, pero yo creo que nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Y de poder aprender más y escuchar qué alternativas tienen las compañías. Así que, Eddie, esperamos poder tenerte pronto con nosotros, ¿verdad? En otro podcast, si es posible. Y a todos los que nos escuchan, pues decirles que estén pendientes a nuestras publicaciones en LinkedIn, en Twitter, en el blog de Visual K. También pueden suscribirse a todas nuestras plataformas en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor FM, y también que puedan estar atentos a los otros temas que hemos venido hablando, como la importancia de planes de carrera, el Smart Recruiting, todas las alternativas de reclutamiento y selección, la gestión financiera del director de capital humano, la cultura corporativa. Así que hay temas bastante interesantes que pueden acompañarnos a estar con nosotros. Así que, René, muchas gracias. Eddie, te agradezco mucho por la participación el día de hoy con nosotros. Pues Sami, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. René, también extiendo para ti las gracias por el espacio y para nosotros siempre es un gusto poder estar acá comentando sobre estos temas de negocios y de impuestos que al final impactan a las empresas. Así que pues esperamos ahí la invitación próxima para poder estar con ustedes. Un abrazo.
Claro que sí, gracias Eddie, gracias Sammy. Yo creo que igual cualquiera que quiera conocer más de Grant Thornton, igual nos escriben y ahí vamos a postear todo, pero cualquier cosita igual nosotros con gusto le pasamos el contacto a Eddie para que los atiendas. Sabemos y tenemos clientes en común que hablan excelente de la labor que realizan, así que gracias ahí también Sammy por coordinar. Muy buenas tardes.